Esta anciana invocó al demonio para vengar la muerte de su esposo. Era el 17 de mayo del año 2017, en un pueblo a las afueras de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. A doña Berta Elizalde le ocurrió lo que nunca nadie quisiera vivir. En una mañana normal, cuando ella preparaba el desayuno para su esposo, ambos ya mayores de edad, apenas tenía que preocuparse por ellos mismos, pues sus hijos habían fallecido a manos del narcotráfico de la zona. Los señores habían vivido ahí toda la vida. Eran una pareja de ancianos a quienes ya poco les quedaba por delante. Doña Berta preparó ese día un rico desayuno para su esposo. Tenían gallinas, así que le hizo un omelette. En su humilde casa tenían un lugar donde sembraban algunas cosas y los pocos animales que aún quedaban vivos les proveían de más alimentos. Lo que ninguno imaginó es que ese día sería el más lamentable desde la muerte de sus hijos. Número 1. Los trabajadores. Todo comenzó cuando llegaron al lugar unos hombres trabajadores del gobierno y encargados ejidales, que traían unos papeles que decían que supuestamente uno de sus hijos había puesto en garantía el terreno en donde desde hace 60 años doña Berta y su esposo habían vivido. Los hombres bajaron del ostentoso vehículo y comenzaron a tomar medidas del terreno, mientras otros tomaban fotografías y hablaban de cómo iban a derribar la pequeña casa de doña Berta para construir una gasolinera. Doña Berta, por supuesto, quedó extrañada de inmediato. Se dirigió a aquellos hombres y les preguntó: «Buenos días, ¿se les ofrece algo?». Uno de ellos dio paso al frente y comenzó a explicarle a doña Berta lo que ocurría. «Buenos días, necesitamos que desaloje este lugar de inmediato. Este terreno ahora ya no les pertenece a ustedes y necesitamos que se vayan ya. Necesitamos que firme estos papeles, por favor». Doña Berta sabía lo que pasaba. No era tonta, sabía que las cosas no andaban bien y, en efecto, estas personas estaban intentando aprovechar el mal manejo que tenían las escrituras del terreno de doña Berta y su esposo, que si bien no tenían todo en regla, era mentira que uno de sus hijos lo había puesto como garantía en un supuesto préstamo. «Voy a ver dentro a la casa». Habló con su esposo y a los pocos minutos este salió con machete en mano, dispuesto a defender a capa y espada lo que por derecho les pertenecía. Los hombres salieron corriendo del lugar, pero más que asustados, salieron de ahí riéndose, burlándose de los pobres ancianos. «¿Has visto cómo salió el pinche viejo este? No saben lo que les espera», dijo uno. Al parecer estas personas tenían algo planeado, algo que ni siquiera doña Berta y su esposo esperaban. Cayó la noche y, como era costumbre, el esposo de doña Berta salió a revisar a los animales. Cada uno debía estar en su lugar y debidamente asegurado. Las gallinas en su gallinero, los animales bien encerrados y atados. Casi había terminado cuando de pronto un ruido extraño atrajo su atención. Pero el pobre señor apenas si veía. Entonces, tratando de distinguir algo entre la oscuridad de aquella noche, alcanzó a ver que alguien se acercaba. Traía algo en la mano, aceleraba el paso. Cada vez estaba más cerca de él. Cuando por fin pudo distinguir lo que pasaba, era demasiado tarde. Un hombre robusto y grande lo alcanzó, lo tomó de un hombro y con la otra mano comenzó a acuchillarlo en el abdomen una y otra vez. El pobre viejo sentía cómo el cuchillo entraba y salía de su cuerpo. El anciano cayó al piso. Aún respiraba. Así es que el malnacido lo volvió a perforar, pero ahora en el pecho, luego en el cuello y finalmente, en un acto de desesperación, le enterró el arma en los ojos. Doña Berta estaba limpiando la cocina mientras que su esposo ataba a los animales. De pronto sintió un escalofrío mientras que su esposo era asesinado. Tuvo un presentimiento. Doña Berta, con una extraña angustia en el corazón, salió a la puerta de su casa. Miró hacia todos lados buscando a su marido, pero no lo encontró. Comenzó a llamarlo mientras daba vuelta a la casa. Todos los animales estaban en su lugar.
Doña Berta se acercó a un arbolito y antes de que pudiera alcanzar a ver el asno manchado de sangre, tropezó con el cuerpo ensangrentado de su esposo más sagrado, acuchillado y sin vida. Doña Berta lloró como cuando sus dos hijos murieron. Era un llanto de dolor. Su compañero de vida se había ido para siempre y de la manera más cruel que pudiera imaginar. Doña Berta no fue a la policía, no avisó a nadie de lo ocurrido. Doña Berta decidió enterrar a su esposo en el patio de la casa, junto al árbol donde limpió su sangre, y liberó a todos los animales que poseían. Entró a su casa y buscó desesperada un viejo libro que había pertenecido a su madre. Buscó entre sus páginas el contenido más macabro que puedas imaginar. Aquel libro perteneció a su madre, la cual, según dicen, fue bruja y murió dormida en su cama con una sonrisa en la cara. En el libro venía un conjuro especial prohibido. Era una especie de invocación que resultaba especial porque invocaba a un demonio. Con ese conjuro podías hacer que el mismísimo Satanás tomara posesión sobre el cuerpo y alma de la persona a quien conjurar. Doña Berta, sabiendo que tenía los días contados, decidió tomar venganza contra quienes mataron a su esposo, dándole su alma al diablo, pero pidiéndole un favor: matar a quienes mataron a su esposo. El 18 de mayo, las autoridades municipales encontraron una camioneta calcinada en el terreno de Doña Berta. Había 5 cuerpos de personas aparentemente torturadas, puestas una sobre la otra sin ropa y sin ojos. No se trataba de un narcomensaje. Las autoridades descartaron lo ocurrido porque no correspondía al modus operandi de los narcotraficantes. Se trataba de un asesinato. Cuando las autoridades estaban tomando fotografías del incidente, decidieron tocar a la puerta de la casa de Doña Berta, pero nadie abrió la puerta. Al intentar forzarla, ésta se abrió con facilidad y debido a la importancia del caso, decidieron entrar a investigar. Lo que encontraron dentro fue escalofriante. Doña Berta estaba sentada en una silla, con una sonrisa en la cara, bañada en sangre, con el machete de su esposo en la mano y un collar formado con los ojos de las 5 personas muertas que estaban afuera. Doña Berta se quedó mirando fijamente a los oficiales y de pronto cerró los ojos y murió de un infarto al corazón, con la misma sonrisa con que años atrás había muerto su propia madre. Lo que la bolsa esconde. La casualidad había querido que a principios de 1887 conociera a un caballero recién regresado a Inglaterra tras prolongada estadía en el extranjero. Se trataba del dueño de un mercante que estaba descargando en el puerto donde él laboraba. Entre los tripulantes de ese barco revistaba un viejo conocido suyo, quien le comentó que su patrón necesitaba a un marino capacitado para oficiar de maquinista y timonel suplente en un corto recorrido hacia el paraje en el cual se haría la próxima colocación de mercancías. Su colega le dijo cuánto ofrecía su jefe por el cumplimiento de esa faena. El monto resultaba más que atractivo y le persuadió a aceptar el convite. A raíz de ese episodio fue como se vinculó con aquel hombre, un corpulento exdiplomático de apellido Atkinson, a quien Campbell supo exhibir sus cualidades náuticas. Ya durante el inicial periplo para el cual se lo contratara, cobró una jugosa retribución, pero creyó que su relación laboral concluiría ahí. Para su sorpresa, en mayo de ese año, su antiguo camarada lo volvió a buscar. Aquel individuo era un bribón, y con tragos de vino mediante, se le sinceró. Su empleador en esta emergencia requería de alguien apto para navegar su barco en una travesía clandestina que zarparía desde Rainham. A cambio de su colaboración y silencio se le pagaría más dinero.
No habría casi tripulación, solo viajarían el jefe, el hijo de este, un tal James Smith, él mismo y otro par de sujetos. Campbell pensó que se trataría de una incursión para contrabandear mercancías robadas y quizá también armas. Siguió creyendo eso luego de conducir el buque durante la noche hasta atracar en aquella minúscula ensenada. Entonces su conocido ingresó a la cabina de mando, requiriendo que le acompañara hasta la despensa, a fin de ayudar al resto de los viajeros a acarrear lo que en aquel recinto se guardaba, las entregas que debían hacerse. Una vez que bajó por la escalerilla y se encontró con aquel grupo, sintió un escalofrío. Ninguno le dirigió la palabra, pero el ambiente helaba. Ya no lo trataban con familiaridad como hasta entonces. 8 ojos lo escrutaban severamente. Detrás de él, en lo alto, montando guardia a la entrada del compartimiento al cual acababan de descender, había quedado su conocido. Le obstruía la salida impidiendo una posible huida. También éste lo observaba con frialdad y en su mano empuñaba una navaja. Abrió la boca para decirles que podían confiar en él, que no los iba a delatar, pero no lo dejaron hablar. ¡Callado!, le mandó el dueño del barco. Hizo un gesto y uno de los secuaces arrastró una de las bolsas de arpillera. Su abertura llevaba en torno una cuerda flojamente anudada. Se puso ese trasto a los pies del barquero. ¡Ábrela! La orden provino ahora del hijo del jefe, que encendió un cigarrillo mientras se acostaba al lado suyo. El joven no podía hacer más que cumplir con esa exigencia. Se reclinó hacia el boquete entreabierto y terminó de destrabar la ligadura que circundaba aquel paquete. Por cierto, maloliente. ¿Qué esperas, idiota? ¡Mete la mano dentro! Le hostigó el que se había ubicado a su costado y tras ello expulsó una gruesa bocanada de humo sobre el rostro del asustado marino. Obedeció, introdujo el brazo y tanteó a ciegas en el interior. Sus dedos tocaron un bulto redondo que, resbaloso, se negaba a ser asido. Finalmente palpó algo semejante a hilos apelmazados. Jaló de ellos y retiró esa gran bola. No eran hilos, sino una cabellera manchada con sangre. Y la bola era una cabeza de mujer torpemente cercenada. La soltó. Quiso erguirse, pero sus rodillas flaquearon. El miedo que hasta entonces lo atenazaba se dio frente a otra emoción primaria y visceral, el asco. Su estómago se revolvía, hizo una arcada, luego otra y otra. Finalmente devolvió el estómago. Risas, risotadas estrepitosas y obscenas repicaron en ese ambiente opresivo. Los miró. Aún en su deplorable estado pudo advertir que todo había cambiado. Su viejo conocido ya no blandía el arma. El gigantón mandamás se le había acercado y le palmeaba el hombro. Tranquilo, muchacho, solo queríamos gastarte una broma y de paso ponerte a prueba. No te vamos a tirar al agua. Necesitamos sano y salvo a nuestro maquinista. Y tras decir esto último, le arribó su cara poniéndola casi a ras de la suya. Tu amigo te recomendó, diciéndonos que eres un buen chico y no nos vas a fallar, ¿verdad? Fred asintió tembloroso. Agarra la cabeza, subes con ella y la quemas en el horno. Te aseguras de que no quede nada de ella.